Bueno, ahí estamos arreglando. A ver, ahora si lo tenemos. Carlos, ¿estás ahí del otro lado? Sí, sí, yo te escucho. Ah, perfecto, perfecto. Ahora sí te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Arrancando esta mañana, le estuvimos contando a la gente en el comienzo del programa esta idea de que se puede hacer política y se puede hacer periodismo, y que mucho de eso lo aprendimos de vos, con esta propuesta que vamos a tener ahora en la ciudad de San Lorenzo de encabezar una lista. Qué bueno, felicitaciones. Felicitaciones para toda la gente de San Lorenzo que tiene una opción de muchísima honestidad, de mucha transparencia, que pone la cara y que produce conocimiento y transformación de la realidad con información. La información en eso para mí es constitutivo de las mejores prácticas políticas, educativas y por supuesto periodísticas. Por eso están absolutamente entrelazadas las, las tres actividades y del principio de lo que alguna vez ni siquiera se imaginaba que se iba a llamar la Argentina. Tenés muchísimos ejemplos de periodistas transformados luego en dirigentes políticos o revolucionarios directamente, como desde el siglo XIX en adelante tenemos muchísimos ejemplos. Así que bienvenido a esa larga lista de gente que, gambeteando la cuestión de la fama, porque después está lo otro, el periodismo que salta simplemente porque son conocidos, al periodista que tiene militancia social, que tiene compromiso político, en donde las cosas son distintas. Hay diferentes formas de hacer periodismo, diferentes formas de hacer política. Así que felicitaciones, Germán. Bueno, Carlos, y por supuesto que lo contamos al comienzo, es un poco más fácil hacerlo en el camino que vos ya viniste abriendo y desde el espacio que compartimos con vos, así que bueno, muchas gracias también por eso. Contanos un poquito de esto que venimos charlando, de la realidad provincial, qué ha pasado, qué viene pasando. Sí, en primer lugar lo que quiero destacar y agradecer, hoy la tapa del Rosario 12 hace justamente un lugar para nuestro trabajo cotidiano, porque hemos presentado un pedido de informe sobre los accidentes laborales que se han dado en el primer trimestre de este año 2021 en la provincia de Santa Fe, cuando ya está en vigencia la famosa ley de aseguradora de riesgo de trabajo que tanto había pedido el gobierno de Perotti, habían pedido los grandes empresarios, incluso también el gobierno nacional. Y los datos están reflejando que estamos peor que antes, Germán. Ajá. Esta es la cuestión central, por eso yo agradezco muchísimo a Luis Bastuque, al que yo ayer le mandé el proyecto del pedido de informe que presentamos ayer en la legislatura, para que quede claro, entre enero y marzo del año 2020, en la provincia de Santa Fe se habían registrado en ese primer trimestre del año pasado 8.656 accidentes laborales y 14 trabajadoras y trabajadores que buscaban ganarse la vida la perdieron. Primer trimestre del año pasado. Vamos al primer trimestre de este año, primer trimestre del 2021. 9.080 accidentes laborales. Es una cifra muy alta con referencia a lo que significaba los 8.656 del año pasado, ahora son 9.080, es decir, que hubo un aumento de casos, y en los accidentes laborales mortales pasamos de 14 personas que buscando ganarse la vida la perdieron, hoy en el primer trimestre del 2021, 17 son las personas que perdieron la vida mientras estaban trabajando. Esto está marcando que con ley o sin ley, los trabajadores siguen accidentándose, enfermándose y muriéndose, especialmente, y este es el otro dato que nosotros siempre denunciamos, en las grandes empresas, en las empresas que tienen más de 500 trabajadores, es donde se da la mayor cantidad de accidentes laborales, demostrando que hay dinero, pero ese dinero no se invierte en proteger a quienes producen el dinero, que son los trabajadores. Estos datos son muy significativos, son los datos que marca la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Nosotros justamente lo que pedimos es que el gobierno provincial nos diga qué cosa buena generó la adhesión a la ley de ART y qué tipo de protección se le está dando a la gente para que justamente deje de morirse o deje de enfermarse o deje de accidentarse mientras va a generar riqueza justamente para esas empresas que después no ponen el dinero suficiente para proteger la vida de los productores de la riqueza que son los trabajadores. Y otro de los datos preocupantes, que el nivel de accidentes de trabajo ubica a la provincia de Santa Fe tercera en la Argentina después de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires,
con lo cual evidentemente la cuestión que nos decían que la ley de RT iba a mejorar la salud de los trabajadores era mentira, tal como lo veníamos diciendo nosotros y como lo venían también diciendo muchos sindicatos que estaban con nosotros en la posición de rechazar esa adhesión. Me parece que es un dato revelador sobre lo que significa un punto crucial en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en lo que se viene a la salida de la pandemia, que es la cuestión laboral, Germán. Así es, y además si uno piensa en esos datos y piensa en una economía que todavía no se ha terminado de reactivar, por lo cual da la sensación que con una economía en pleno funcionamiento esos datos serían aún peores, ¿no? Sí, eso es lo que da la sensación, porque además tenemos un nivel de precarización laboral salarial del 50% como mínimo. Hay departamentos en el norte de la provincia de Santa Fe donde yo creo que estamos arriba del 70% en precarización laboral, se ve mucho de la changa, del contrato, de la cuestión eventual. Así que me parece que la situación va a ser muy brava, por eso hay que poner mucho eje en la producción de trabajo genuino, estable, con protección, con jubilación, con derechos sociales, porque hay muchísima gente en la zona, allí en el departamento San Lorenzo, en el departamento Rosario, en donde las cosas están peor para el laburante, que además cada vez trabaja más horas tratando de ganarse un peso y se da cuenta que cuanto más horas trabaja, peor la pasa, porque pierde libertad y además el dinero no le representa absolutamente nada en razón a todo lo que está poniendo. Te agregaría, sí, dale. Perdón que te interrumpa, te agregaría que en el medio de eso, por lo menos lo que uno ve acá en el cordón industrial, cuando han sucedido accidentes graves o cuando han sucedido accidentes en las grandes industrias, el control es casi formal, ¿no? Por parte del Estado provincial, de los estados municipales, da una sensación, por lo menos lo que nos cuentan los mismos laburantes, una sensación medio de tierra de nadie también ahí a la hora de los controles. Sí, eso es justamente a donde apuntamos también con el pedido de informe que presentamos ayer, así que le agradecemos muchísimo a Luis Bastú y a la gente de Rosario 12 de haber hecho tapa con este pedido de informe, porque eso también forma parte de lo que nosotros seguimos trabajando. Por más que haya elecciones, trabajamos el doble en realidad, cuando hay elecciones, para seguir haciendo todo lo que hacemos en la legislatura y en forma paralela a dar nuestras propuestas en un momento en donde la Argentina necesita ser recuperada para los argentinos. Eso para nosotros es fundamental. 3 elementos más para no hacértela muy larga. Esta semana, por fin, 1 año y 7 meses después de haberse iniciado el gobierno de Perotti, por fin la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe se reunió con el ministro de Seguridad, con este caso Jorge Laña. 4 horas 43 minutos fue la reunión, fue el día 14, justo cuando se cumplió 1 año del asesinato de Trasante. Fue muy impactante semejante cantidad de tiempo sin hablar, todas más por cuestiones de vanidades personales que otras cuestiones, pero lo que ha generado que no haya nada menos que sobre el tema de seguridad un diálogo entre la legislatura y el Poder Ejecutivo. Después habrá que pensar todo lo que se dijo, las contradicciones de la política de seguridad, pero lo que quería destacar es que es una vergüenza que los partidos mayoritarios, por cuestiones más individuales que colectivas, hayan dejado al pueblo de la provincia de Santa Fe sin una reunión clave entre los integrantes del gabinete del Ministerio de Seguridad y los representantes de la gente a través de la Cámara de Diputados. 1 año y 7 meses sin hablar con los funcionarios de seguridad, como si la cuestión de seguridad fuera menor en la provincia de Santa Fe. El otro tema, también hubo una reunión entre los que conformamos la mesa directiva de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados. Nos reunimos con el senador Hugo Raceto, que es el presidente de la Comisión de Ecología del Senado de la provincia de Santa Fe, que se constituyó recién este año, toda una rareza lo que marca lo que es el Senado de la provincia. Recién este año se constituyó la Comisión de Ecología. Bien, el presidente de esa comisión recientemente constituida, Hugo Raceto, del departamento Iriondo, se reunió con Erika Gines, que es la presidenta, y con quien te habla, que soy el vicepresidente de esa comisión, para trabajar definitivamente en un texto único de ley provincial de agrotóxicos. La que tenemos es del año 1995, no se respeta en ningún lado, además ninguno de los 365 municipios y comunas que tiene la provincia, y la cuestión es cada vez peor. Me llegó un extraordinario informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, hicimos también un informe sobre eso, el lunes vamos a publicar una nota sobre cómo los agrotóxicos le arruinan la vida especialmente a nuestras pibas y nuestros pibes. Hoy los agrotóxicos en la Argentina
están en la vida cotidiana de 3 millones de niñas, niños y adolescentes. Es impresionante, y todo lo que está pasando con los chicos por esta democratización del veneno es impresionante. Y la última postal: en agosto se van a cumplir 100 años de lo que fue la constitución provincial más progresista que tuvo la provincia de Santa Fe, la constitución de 1921, que solamente se puso en ejercicio entre 1932 y 1935 con el gobierno de Luciano Molinas, y que después generó la intervención federal de la provincia de Santa Fe. En el 21, cuando se terminó la constitución del 21, un gobernador radical, de esos radicales timoratos, miedosos y que hoy forman parte de Cambiemos, Menchaca, en aquel momento, terminó vetándola a la constitución. Apenas se había sancionado el 13 de agosto de 1921, el 27 ya lo había vetado, se puso solamente en el 32 en funcionamiento, y en el 35 dio elemento para justificar la intervención de la provincia de Santa Fe, entre otras cosas porque tenía el impuesto al latifundio, se daba plebiscito y consulta popular en los municipios, y además de eso se eliminaba la desigualdad de cultos, esto es, que el Estado no podía apoyar a una religión. Impresionante, las tres cosas hoy están absolutamente demolidas porque la provincia se ha hecho cada vez más conservadora, y por eso hablar de estas cosas 100 años después nos marcan un retroceso en lo político realmente muy grande. Sigue siendo moderna aquella constitución, ¿no? Pero es una revolucionaria. Al lado de lo que hoy está pasando en la provincia de Santa Fe, es absolutamente revolucionaria. Carlos, un gustazo, como siempre, compartir. Un abrazo. Un abrazo. Felicitaciones y nos encontramos el sábado que viene. Nos encontramos el sábado que viene. Pasaba Carlos Delfrade en los apuntes de la política provincial, como hacemos cada semana, contando un poquito cómo viene la cosa.